¿Qué tal amigos? Pues para este 10 de mayo les voy a presentar el siguiente video. Nos hemos tardado unas semanas para poder preparárselos. Y es que no queríamos enseñarles a hacer un módulo o un mueble de esta cocina, sino toda la cocina completa, como lo que están viendo en las siguientes imágenes. Sobre todo en esta cocina donde estamos trabajando con paneles de alto brillo en color blanco y gris. ¿Qué es lo que implica hacer un proyecto completo? Desde que tomamos las medidas, la selección de los materiales que se van a ocupar para la fabricación de los módulos, lo que queremos lograr como vista y los herrajes que le vamos a añadir. Es por eso que durante los siguientes minutos te voy a estar presentando el proceso completo de la fabricación, qué es lo que implica hacer un proyecto como este, desde que tomamos las medidas, hacer la selección de los materiales. Como ustedes pueden ver, en esta cocina tenemos un sistema de iluminación. Por supuesto, también seleccionar el tipo de herrajes, tanto para los cajones como para los sistemas de apertura. Y es que estos paneles de alto brillo solamente lucen si no ponemos ningún tipo de jaladera. Esto es lo que le da elegancia a una cocina como esta. Así es que si tú quieres aprender todo este proceso interesante, si estás planeando hacer tu cocina, pues quédate hasta el final de este video. Amigos, pues... Bien amigos, pues para esta cocina también vamos a ocupar triplite de Okume o enchapado de Okume en 18 milímetros. Si queremos que nuestros gabinetes o nuestros muebles duren bastante, no ocupes MDF. Esta es la opción, ¿sale? Entonces vamos a empezar a preparar lo que será la torre de hornos, la cajonera y todo lo que necesitamos para esta cocina. Ahorita vamos a ver, vamos a empezar a habilitar según las medidas que ya tenemos, que hemos sacado en el lugar. Ok, pues ya habilitamos un poco. Vean, estas piezas que tengo aquí son para la torre de hornos, que lo vamos a dejar a los 2 metros, 2,44 que tiene la hoja, ¿sale? Y estas 2, 4, 6 piezas son para que podamos ir ubicando las diferentes alturas donde van a quedar los hornos y un entrepaño que es el más angosto, ¿sale? Por aquí tengo también estos tramos donde vamos a empezar a armar lo que es la cajonera de esta cocina. Y estos de acá, que he cortado ya también a ancho, 39 centímetros, serán para ir armando los gabinetes superiores. Vamos a ir cortando también a los tamaños que necesitamos. Ok, pues como ustedes pueden ver en este espacio para esta cocina, ya tenemos pues lo que es el counter o lo que es la barra. Es decir, ya nada más vamos a hacer los frentes de las puertas en la parte inferior de la cocina. Por eso es que vamos a armar esta cajonera que simplemente vamos a meter en el espacio de la cocina. Haremos los marcos necesarios para poder colgar las puertas y meteremos el entrepaño también para poder aprovechar muy bien la parte de abajo en este espacio, ¿sale? Pero para poder hacer estos marcos vamos a empezar entonces a cortar nuestra tabla de pino con tiras más o menos como de 7 a 8 centímetros. Ahorita lo vamos a definir muy bien y ya les digo, pero será para que vayamos armando los marcos donde van a quedar las diferentes puertas en el espacio de abajo, y también pues lo que necesitamos, los refuerzos que son los cargadores para los gabinetes superiores, que son con el sistema francés, también los vamos a acordar de una vez, y algunos refuerzos que también lleva nuestra torre de hornos. Todo eso lo vamos a preparar para que empecemos a preparar cada uno de los gabinetes y muebles de esta cocina. Ok, esta es la tira que ya cortamos en madera de pino y sacamos dos medidas diferentes. Ahorita vamos a ir viendo cómo vamos haciendo el armado, pero estas, por ejemplo, que son para los marcos, las he cortado a 7 centímetros y tengo estas otras tiras de 6 centímetros. Algunas me servirán para refuerzo, otras para el armado del marco en la parte superior. ¿Por qué? Porque vamos a poner en estos marcos este perfil. Este es el perfil bola. Como esta puerta va a ir en panel de alto brillo, no queremos nada de jaladeras. La mayoría va a ser con el push open. Pues en la parte superior pondremos este perfil bola que nos va a servir para poder abrir algunas puertas y algún frente de cajón, pero todo lo demás irá en push open, ¿sale? Ahora que tenemos este habilitado, vamos a empezar el armado o el prearmado. Ya tendremos que ir pintando también los gabinetes de esta cocina, que yo creo que los vamos a hacer en blanco, pero podemos ir viendo cómo va el armado para esta cajonera, para la torre de hornos y un poquito más tarde para los gabinetes superiores. Habilitaremos también, por ahí tenemos más material para los muebles
que van en la parte superior del refrigerador también para aprovechar, y un botellero que también vamos a hacer por ahí, ¿sale? Entonces nos vamos a preparar para empezar el armado de la torre de hornos, de la cajonera, y les voy mostrando el paso a paso de cada uno. Bien, pues vamos a comenzar a trazar las alturas de donde va a quedar el horno de microondas, y los espacios que nos van a quedar después, ¿sale? Tenemos esta ocasión un pollo como base para nuestra torre de hornos que mide 8 centímetros, y queremos que el horno a gas pues quede a partir de los 50 centímetros en adelante. Entonces vamos a tomar la medida de dónde tiene que quedar y comenzamos el armado. Bien, pues ya tengo los trazos a donde vamos a poner las separaciones para ambos hornos, ¿ok? Y de aquí para arriba van puertas, pero aquí estoy viendo que el tramo que nos queda a partir del horno hacia arriba es de 1 metro, de modo que no voy a meter uno sino 2 entrepaños, ¿sale? Entonces me falta uno aquí. Lo vamos a habilitar rápidamente y empezamos entonces a hacer las guías para los tornillos y el armado. Una vez armado ya les voy platicando las medidas interiores que tenemos que considerar. Bien, pues ahí lo tenemos armado. Tengo este espacio en la parte de abajo y el siguiente espacio es para el horno. Hoy no lo tenemos pues físicamente, pero ya tenemos el espacio exactamente como lo hicimos en nuestra torre de hornos pasada, que tiene 59 centímetros y medio. Luego tenemos separación de 40, que ahorita este horno sí lo voy a presentar ahorita para que lo vean ustedes. Y tengo este espacio con 2 entrepaños, ¿sale? Ahora vamos a corroborar las medidas en la altura con respecto a las medidas que tomamos en el espacio de la cocina, para checar que todo esté bien. Si es que hay algún ajuste, pues habrá que hacerlo. Pero lo que sigue para este mueble o este módulo que ya tenemos el prearmado es pues el proceso de pintado. En esta ocasión vamos a pintar esto, lo vamos a desarmar para que nos quede mejor, y vamos a pintar en un tono blanco. Recuerden que la melamina brillante que vamos a poner de puertas son en 2 colores, que es en blanco y en gris, ¿sale? Que por aquí ya tengo los cubrecantos. Entonces, una vez que tengamos pintado este módulo, vamos a ver qué frente va a llevar, si el gris o el blanco. Lo vamos a decir un poquito más tarde, porque con eso ya sabremos qué tipo de cubrecanto poner al frente, ¿sale? Pero tendremos que pintar primero en color blanco. No se vayan, continuamos. Ok, ahorita no tenemos el horno que va abajo, pero ya presentamos el horno de microondas, que es como el que pusimos en la torre de hornos pasada, que ustedes ya vieron en un video anterior. Entonces igual, de la marca Teca, vean, ¿sale? Ahí está presentado, tenemos la medida. Justo aquí va a topar la puerta del área donde tenemos esta alacena con estos entrepaños, obviamente con las puertas de panel cristal, con sistema push open, ¿sale? Entonces, para poder continuar, podemos preparar los refuerzos que vamos a ocupar para la fijación y prepararlo para pintar en color blanco. Después de eso ya podremos ir tomando medidas para sus puertas y lo que vamos a necesitar para que nos quede nuestra torre de horno, ¿sale? Continuamos. Bien, el módulo que vamos a armar a continuación será la cajonera bajo la encimera de esta cocina, ¿sale? El espacio que tenemos por debajo de la encimera es de 73 centímetros de altura. Bien, vamos a continuar cortando nuestro material. Recuerden, triplay de Okume en 18 milímetros, nada de MDF. Los gabinetes que vamos a habilitar a continuación son los que van arriba del refrigerador. Vamos a cortar y ahorita les muestro cómo armamos. Ok, pues tengo el habilitado para estos 2 gabinetes. Estos 2 gabinetes van a ir juntos. Ahorita vamos a ver cómo es que van a quedar. Pero, por ejemplo, esto es también un fondo. Este es 18 y este es 6, porque no es necesario que lo ocupemos en este caso en 18 milímetros. Entonces voy a armar estos 2 gabinetes a continuación. Vean ya, incluso por ejemplo este que es entrepaño, ya le he puesto un cubrecanto. Entonces esos son los laterales. Voy a armar
pues estos dos gabinetes y los presentamos para que vean ustedes cómo quedarían juntos. Estos son los gabinetes que van sobre el refrigerador. Entonces comenzamos el armado a continuación. Ok, tengo este primer módulo. Ya presentamos el fondo, aún no está pegado, solamente lo presentamos con algunos tornillos por la parte de atrás. Lo vamos a fijar hasta que pintemos 68 centímetros de alto, que es la altura que tenemos arriba del refrigerador. 90 centímetros al final tiene que quedar. Ahorita tiene 89, pero acuérdense que vienen los costados en el panel brillante que le vamos a instalar junto con las puertas, ¿sale? Ahí lo tenemos. Voy a armar el otro para presentarlo y los veamos juntos, ¿sale? Bien, así queda este módulo, pero lo voy a poder presentar con el otro para que vean cómo es, cuál es la idea, cómo es que va. Listo. De momento hicimos la unión de estos dos gabinetes. Esto es el costado del refrigerador. Ok, si pueden ustedes ver, justo aquí queda el fondo de este gabinete, que es en 6 milímetros. Pero recuerden que aquí viene forrado con el panel brillante en color blanco, ¿sale? Y tendremos una puerta justo aquí. Y aprovecharemos el fondo total que nos da, que son 90 centímetros, ¿sale? Pero por el frente nos va a quedar así. Igual, los 90 centímetros que tenemos del frente de nuestro refrigerador, aquí le hemos hecho un gabinete de 45 centímetros de profundo, más la puerta, ¿verdad? Todo lo estamos considerando. Así es que este es el frente del gabinete arriba del refrigerador y este es el costado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues preparar para pintar estos gabinetes que ya vieron en que hicimos la torre de hornos, el módulo de la cajonera, y todo, más bien todo lo vamos a pintar en blanco. Algunas combinaciones van en color gris y en blanco, pero vamos a ir viendo cómo nos queda, ¿sale? Entonces voy a preparar esto para pintar en color blanco y ya les muestro cómo vamos cortando nuestro panel cristal, que es la vista finalmente de estos gabinetes, que recuerden que aquí vamos a meter todo con push to open, las puertas que lleva este gabinete. Ok, pues nos acercamos para que vean un poquito pues los detalles. Estos los vamos a pintar en color blanco, son 45 centímetros lo que le hemos dado de profundidad, con un entrepaño para aprovechar el espacio arriba del refrigerador. Es el frente, esto es el fondo, perdón, esto más bien es el costado del refrigerador, ok, y esta ocasión vamos a ocupar toda la profundidad, es decir, los 90 centímetros que tenemos, para que se puedan almacenar ahí algunas cosas, grandecitas de preferencia. Entonces solo pondremos una puerta de este lado, y tendremos doble puerta de este lado irá forrado por supuesto con el panel de alto brillo, en el color que le corresponde, que yo creo que va a ser en tono blanco. Bien amigos, estos son los dos gabinetes que ya habilitamos para la cocina. Uno de ellos es en L, por eso tenemos pues estas piezas cortadas en L precisamente, ¿sale? Son gabinetes altos que vamos a armar de 1 metro de altura, que es lo que ya ven que nos gusta hacer, gabinetes y cocinas pegadas al techo. Nos faltará una vista al final que vamos a poner, pero voy a preparar para que veamos cómo van estos dos gabinetes en el espacio junto a la campana y puedan ustedes checarlo, ¿sale? Entonces vamos a armar estos dos gabinetes. Ya por ahí también tengo el fondo, que es esa pieza de 6 milímetros que está allá para estos gabinetes. Entonces vamos a armarlo y les muestro los detalles. Bien, este es el primer gabinete, tiene 68 centímetros y medio. Tenemos 1 metro exactamente de altura, ¿sale? Y hemos hecho estas divisiones. Bien, este será uno de los gabinetes superiores. El espacio de aquí nos ha quedado de 31 y medio y el de en medio de 30, y también el de la parte de abajo de 31 y medio, ¿sale? Estamos considerando pues el forro con panel de alto brillo de este lado, ya lo vamos a ver un poquito más adelante.
pero este es el primero. Vamos a armar el gabinete que va en L. Bien, pues por la parte de atrás a este gabinete, este primer gabinete que hemos armado para la parte de arriba, le añadiremos el cargador para el anclaje francés, ¿sale? Como es habitual que lo hacemos para la colocación de estos gabinetes a la hora de instalar, ¿sale? Entonces estos los vamos a pintar en color blanco y ya les muestro cómo vamos cortando también lo que son las puertas para estos gabinetes. Continuamos. Estos en especial van a ir en color grillo o gris, ¿sale? Continuamos. Listo, pues este es el gabinete en L que hemos armado, ¿sale? Ya les voy a mostrar más adelante cómo nos van a quedar las puertas en este gabinete. Igual le hemos hecho de 1 metro de altura y tenemos las divisiones de 31, de 30 y 31,5. Bien, pues lo siguiente, que para poder pintar esto, lo que encuentro viable es pues desarmarlo. La ventaja es que como estamos trabajando con Triply, pues no tenemos ningún problema en desarmar y volver a armar, que es lo que vamos a hacer para poder hacer la aplicación del fondo y los acabados que van a ser en color blanco, ¿sale? Y ya podamos continuar con el siguiente paso. Antes de eso tendremos que prepararnos para eso. Por la parte de atrás también pondremos en esta parte el cargador para el sistema francés, y justo donde se une el fondo o donde da la vuelta este fondo de 6 milímetros también vamos a poner una tira como refuerzo, que también nos servirán para cargar los entrepaños en esa parte, pero lo haremos después del proceso del pintado en color blanco, ¿sale? Bien, después de la cajonera irán estos entrepaños, ¿sale? Entonces estos tienen 1,87, entonces sí, están largos, ¿no? Entonces esto es lo que preparé para la vista, ¿sale? Este rebajo de 18 milímetros y estos 7 milímetros que taparán el frente, ¿ok? Pero como quiera, a la hora de la instalación, si necesitaremos un refuerzo en medio, lo pondremos. Pero vamos a pegar este refuerzo. Obviamente también llevará su refuerzo por la parte de atrás, que vamos a instalar una vez que ya estemos pues en el espacio donde quedarán, ¿sale? Pero vamos a pegar esta vista del frente, que también es un refuerzo. Ya hemos pegado la vista, que es refuerzo también para este entrepaño largo. Son 2 los que vamos a poner ahí. Este también ya lo pegamos. Bien, pues estamos casi listos para comenzar a pintar, pero estas tiras de acá, que son las que cortamos a 7 centímetros, son para armar los marcos en la parte inferior de la cocina. Recuerden que no estamos haciendo gabinetes inferiores para esta cocina. ¿Por qué? Porque ya hay una plancha de cemento que está forrada con porcelanato o con loseta en color negro, que se ve bastante bien, ¿sale? Entonces lo único que vamos a hacer son los marcos para las puertas y obviamente meteremos los entrepaños, que por ahí ya tenemos también preparados para pintar. Esto simplemente le voy a pulir los cantos y una cara y armaremos allá. No los voy a cortar hasta que estemos allá en el espacio donde vamos a instalar. Iremos cortando exactamente a las medidas que vayamos a requerir, ¿sale? Esos también son unos cargadores de los entrepaños, los podemos pintar igual. Por ahí tenemos otras tiras que son para el mismo propósito, pero que no necesariamente tienen que ir pintadas, ¿sale? Entonces voy a preparar para que podamos pintar esto que será para nuestros marcos, y ya nos vamos pues al siguiente paso, ¿sale? Recuerden que ya tenemos varios tutoriales del pintado. Todo esto va en color blanco. Ok, pues vamos a preparar nuestro fondo transparente en poliuretano, pero lo vamos a convertir en blanco con esta pasta multimedios o esta pasta multimedia blanca, ¿sale? Por si la quieren ustedes ahí checar, ¿sale? Esta pasta me va a servir no solamente para convertir mi fondo transparente en blanco, sino que también para el acabado, ¿sale? Es una gran ventaja de estar usando las pastas multimedia, además de que existen varios tonos. En esta ocasión, como nuestros gabinetes van a ser totalmente blancos, vamos a ocupar esta. Bien, pues me toma alrededor de 3 o 4 horas solamente llegar hasta la segunda mano, porque son varias piezas. Recuerden que casi desarmé todo por completo, todos los gabinetes, entonces tenemos cada pieza aquí.
¿Qué viene a partir de ahora? Vamos a sentar con lija 320 y vamos a aplicar otras 2 manos de nuestro fondo color blanco, ¿sale? Que ya vieron ustedes que ocupamos la pasta multimedia de Sayer. Entonces, pues vamos a sentar y regresamos a las segundas, a la aplicación de las manos que nos faltan, y ya venimos para aplicar el acabado y que queden nuestros gabinetes listos, o más bien nuestras piezas listas para armar los gabinetes. Bien, aquí lo que les decía, ya hemos pegado esta tira de 1 centímetro para prevenir el descuadre que pueda haber pues debajo de lo que es la encimera, y ya comenzamos a pintarlo. Ok, si se dan cuenta, solamente va pintado una pequeña parte. ¿Por qué? Porque pues como el cajón va tan justo, ya más adentro no se alcanza a ver, ¿sale? Cuando sacamos nuestro cajón, pues nuestro cajón también es blanco, entonces no hay ningún problema. Y este costado sí va a ir en blanco, porque esto es vista, aquí es donde vamos a meter 2 entrepaños, pero sí se ve, digamos que cuando abrimos la puerta se ve. Entonces, así es como vamos en el avance de pintura. Ya se los muestro cómo queda instalado ya con sus cajones. Amigos, pues recuerden que para el cubertero que hemos añadido en esta cajonera y la cajonera propiamente que hemos hecho para el espacio de esta cocina, tenemos 2 videos que pueden ustedes ya ver en nuestro canal. Listo, ya sentamos todo el fondo blanco, vamos al acabado. Bien, ya tenemos todas las piezas ahora pintadas. Vamos a comenzar el armado nuevamente y dejarlo listo. Estas son las tiras que acabamos. Estas son las tiras para el marco. Bien, ya lo hemos armado nuevamente, pero ya pintado. ¿Qué pasa? Que ya corté pues el cargador para el sistema francés, que ahora vamos a fijar por la parte de atrás del gabinete. Pero justo en la esquina vamos a poner también un refuerzo que necesita, porque recuerden que ahí solo se unen los triplies de 6 milímetros. Bien, ya corté, vean, el cargador para el sistema francés, justo a la medida que necesitamos en la parte de atrás. Vamos a poner pegamento y resistol para que podamos dejarlo preparado para la instalación, ¿sale? Listo, ahora ya tenemos nuestro cargador para poder colgar nuestro gabinete. Vamos, por supuesto, a cortar el cargador también a la medida o un poquito más chico para que podamos poderlo mover, pero este tiene que quedar a la esquina. Entonces lo podemos cortar más o menos al mismo tamaño y quedará listo. ¿Sale? Lo corto, puede ser 1,5 centímetros, 2 centímetros más chico, para que no tengamos problema a la hora de que vayamos a instalar. ¿Sale? Entonces, por si hubiera alguna diferencia, pero ya tenemos entonces ahora el cargador que vamos a fijar a nuestro muro y el cargador fijo ya en el gabinete. Bien, y así es como queda este gabinete en L, ¿sale? Vamos a meter el tipo de bisagra pues para que sea apertura completa, es decir, nuestra bisagra de grillo. La van a ver un poquito más adelante en nuestro video, pero ya tenemos ahora este primer gabinete, así como esto voy a armar el otro gabinete pues superior de esta cocina, y ya casi estamos listos para irnos a la instalación. Bien, ya armamos el siguiente módulo, que también es de la parte de arriba, la alacena, ¿sale? Algunos otros los vamos a armar hasta allá, ¿verdad? Para que pues, nos sea más fácil transportarlo. Y ahorita les comento qué vamos a hacer con nuestras tiras blancas que preparamos para el marco de abajo, ¿sale? Vamos a hacer algunos cortes para que nos sea más fácil ir armando pues allá en el espacio donde vamos a instalar, ¿sale? Ya un ratito más salimos para allá. Este es el único que voy a armar, ya los demás me los llevo así. Vean, y ahí vamos ya cargando la mamalona para poder irnos. Bien, ya corté esto a 73,5, que es la altura que tenemos, ¿sale? Y estos los vamos a dejar largos para que los podamos cortar justo a la medida como según lo que nos pide el espacio, ¿sale? Pero también vamos a necesitar unos tramos que van a ser las divisiones para las puertas. Pero primero vamos a sacar las medidas para ver cuántos vamos a ocupar, ¿sale?